En la década de los 60, el físico y matemático Piotr Fintsev comenzó a desarrollar una teoría asintótica de alta frecuencia para predecir la dispersión de ondas electromagnéticas de objetos bidimensionales y tridimensionales. Entre estos objetos estaban los cuerpos de revolución de tamaño finito, como el cilindro finito con bases planas, el cono finito, el paraboloide finito y el alambre delgado finito. Los resultados de estas investigaciones salieron a la luz en 1962, cuando Fintsev publicó un trabajo teórico extremadamente e increíblemente complejo relacionado con la física de las ondas de radar. En ese trabajo quedó demostrado que la longitud de onda del radar reflejada por un objeto no estaba relacionada con su tamaño, sino con la configuración de los ángulos y las formas de sus bordes de ataque y de fuga. Quedó demostrado con ese trabajo que un avión de grandes dimensiones podía teóricamente reflejar las ondas de radar lejos, volviéndose así invisible. Aunque la investigación era muy revolucionaria y prometedora, los soviéticos la consideraron sin valor militar y sin valor económico, pero aún así, Fintsev consiguió autorización para publicarla internacionalmente. Y fue cuando el ingeniero estadounidense Dennis Overhauser, que trabajaba en la división de proyectos secretos de Lockheed Martin, se enteró de la investigación. Al leer la investigación, Dennis Overhauser rápidamente descubrió que Fintsev había creado todas las herramientas y toda una nueva base matemática teórica para que la tecnología furtiva diera ese gran salto. El problema es que en la década de los 60 no existían computadoras lo suficientemente poderosas para aplicar las complejas fórmulas matemáticas en el diseño de una aeronave, lo que obligó a los ingenieros de Lockheed Martin a esperar hasta principios de los años 70. En esa época, gracias a grandes avances tecnológicos y especialmente al surgimiento de las primeras supercomputadoras, fue posible aplicar las complejas fórmulas matemáticas en el diseño de la aeronave. Pero el problema es que el diseño de esa aeronave sería muy poco aerodinámico, haciendo que el vuelo fuera bastante inestable y peligroso. El F-117 fue concebido y construido desde una perspectiva de ingeniería eléctrica, a diferencia de la aerodinámica tradicional, con sus ángulos y formas diseñados en un formato que se conoció como Hopeless Diamond. Los paneles planos y los ángulos de ataque fueron diseñados usando un programa de computadora llamado ECHO, hechos especialmente para reflejar las ondas electromagnéticas de los radares hacia afuera, disminuyendo en más del 99% su visibilidad ante el radar. El Lockheed Martin F-117 Nighthawk tiene una longitud de 20 metros, una envergadura de alas de 13.2 metros, una altura de 3.7 metros y un peso de 13 toneladas, 380 kilos vacío y 23 toneladas con 800 kilos totalmente cargado, y tiene un ángulo de flecha del ala de 67 grados. La aeronave tiene la mayor parte de su estructura hecha de aluminio, con algunas partes, como las de los motores y la salida de los gases de los motores, hechas de titanio. Ese titanio fue obtenido de los soviéticos a través de varias empresas fantasma. La aeronave tiene todo su revestimiento exterior cubierto por un material negro, absorbente de ondas de radar, conocido por la sigla RAM. El RAM consiste en partículas esferomagnéticas embebidas en una matriz de polímero que tiene una alta constante dieléctrica. Otras composiciones están hechas de nanotubos de carbono, de materiales esferofluídicos y materiales no magnéticos. Pero la composición exacta del material que recubre el F-117 es secreta. Una de las cosas que aumentan mucho la visibilidad del avión ante el radar es el estabilizador vertical, que debido a su ubicación y posición, hace que la aeronave sea muy visible para los radares. Por eso, en lugar de un estabilizador, el F-117 tiene dos, en ángulos especialmente definidos para obstruir el retorno de las ondas de radar en el área de los motores y de la propia aeronave. Pero el método más eficiente para disminuir la firma en los radares es no poner el estabilizador vertical, lo cual se hizo en el B-2 Spirit, el avión más caro del mundo. A diferencia de los aviones a chorro, que tienen las salidas de escape de los gases de los motores en formato circular, el F-117 tiene salidas rectangulares que dispersan el calor por un área mucho mayor, haciendo difícil que sean detectados por sensores de infrarrojo. Esa área recibió una atención especial y fue revestida con materiales absorbentes, de manera que las ondas de radar que llegan a esa zona queden confinadas en el interior, perdiendo su energía. Antes de cada misión, se descargan los datos de la misión en las computadoras de control de misión, que están integradas con las superficies de control de vuelo y el sistema de navegación para proporcionar un vuelo totalmente autónomo hasta el objetivo. Debido a la geometría y los ángulos que forman la estructura del F-117, si no fuera por las 117 computadoras a bordo, y en especial por el sistema Fly-by-Wire, que es capaz de realizar diversas correcciones en milisegundos, el aparato sería incontrolable, lo que probablemente resultaría en su caída. El F-117 es un bombardero estratégico de ataque furtivo, monoplano, bimotor, subsónico y de un solo asiento, que viene equipado
con dos motores turbofan General Electric F404 sin post-combustión. Cada motor genera 48.000 Nm de empuje y son capaces de impulsar la aeronave a una velocidad máxima de 1.000 km por hora, cerca del 89% de la velocidad del sonido. La entrada de aire para estos motores se encuentra protegida por rejillas recubiertas con material absorbente de ondas de radar. El F-117 fue probado en la secreta y famosa Área 51 en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, siempre envuelto en gran secretismo. Con el primer vuelo del primer prototipo realizado en 1978 y en 1981, se tomó la decisión de producirlo en masa después de descubrir que el avión tenía una firma increíblemente discreta en los radares. En los primeros vuelos de los primeros prototipos, cuyo objetivo era probar la aerodinámica de la aeronave, se constató de inmediato que la aeronave era muy inestable. En sus tres ejes principales, es decir, en el eje vertical, en el eje lateral y en el eje longitudinal, y que por eso hacerla estable sería una tarea extremadamente compleja. La aeronave es capaz de volar por 1.720 kilómetros completamente abastecida, pero como la aeronave tiene la capacidad de ser abastecida en vuelo, su alcance se vuelve ilimitado, pudiendo permanecer indefinidamente en el aire, dando vueltas alrededor de todo el mundo. La cabina es relativamente espaciosa, con varios indicadores y controles. Cuenta con una redundancia cuádruple de los controles de vuelo del sistema Fly-by-Wire, que es responsable de toda la dinámica de vuelo de la aeronave, incluyendo todas las correcciones necesarias para mantener un vuelo estable. Y fue por causa de esas inestabilidades durante el vuelo que muchos de los primeros prototipos de prueba terminaron accidentándose. El primer avión totalmente operacional estuvo listo en 1982 y fue entregado en secreto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ese mismo año, con todos los vuelos de la aeronave realizándose especialmente de noche, siempre rodeados de gran secretismo, y con cada vuelo siendo clasificado como ultra secreto. Lo curioso es que en esa misma época hubo un gran aumento en los casos de avistamientos de ovnis en el estado de Nevada, con muchas personas afirmando que vieron aparatos de formas extrañas sobrevolando el desierto durante la noche. Desde 1980 y 1982, periodo en que la aeronave entró en operación, hasta 1980 y 1988, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos siempre negaba la existencia de la aeronave. Y solo a mediados de 1988 fue cuando se presentó oficialmente al público. La principal medida de visibilidad de un objeto ante el radar es la llamada sección transversal de radar o RCS. El RCS determina cuán detectable es un objeto y cuanto mayor sea el RCS, más fácilmente será detectable el objeto. El RCS está influenciado por diversos factores tales como el material con el que está hecho el objeto, el tamaño del objeto, el ángulo en que los haces del radar impactan ese objeto, el ángulo con el que los haces dejan ese objeto, la distancia entre la fuente emisora y el objeto, la potencia de la fuente emisora, entre varios otros aspectos. Por ejemplo, pues una persona típicamente tiene un RCS de 1 metro cuadrado, un barco de carga típicamente tiene un RCS que varía de 10.000 a 80.000 metros cuadrados. Un avión comercial como el Boeing 747 tiene un RCS de 100 metros cuadrados. Un pájaro pequeño tiene un RCS de 0.01 metros cuadrados. Y el F-117 tiene un RCS de 0,001 metros cuadrados. O sea, en teoría, el operador de radar no es capaz de distinguir entre un F-117 y un pequeño y frágil pajarito. Pero como se mencionó antes, el RCS varía dependiendo del ángulo en que las ondas de radar golpean el objeto, y por eso ese valor de 0,001 solo se alcanza cuando las ondas de radar lo golpean desde ciertos ángulos. En otros ángulos el valor es mucho mayor, cuyo índice exacto varía bastante, pero el F-117 cuenta con otro factor a su favor. Objetos con un RCS muy pequeño simplemente son ignorados por el software de los radares, ya que RCS muy pequeños son ocasionados por gotas de lluvia, por pequeños pájaros, perturbaciones atmosféricas o incluso por pequeños objetos suspendidos en el aire. Y por eso, el software del radar simplemente ignora esas perturbaciones, lo que favorece mucho el vuelo de la aeronave. El F-117 es prácticamente invisible para radares monostáticos en los que el emisor y el receptor están en la misma antena, pero es mucho más visible para radares biestáticos y multiestáticos, en los que el emisor y el receptor no están en la misma antena, generalmente separados por pequeñas distancias, y esas señales se unen y procesan en conjunto. Cualquier avión invisible o furtivo, como se les conoce, se vuelve totalmente visible cuando se abre una puerta o escotilla, y fue por eso que el día 27 de marzo de 1999, durante una misión de ataque contra objetivos en la antigua Yugoslavia, un F-117 fue derribado por un misil S-125 Neva,
de fabricación soviética. Lo que pasó fue que los serbios descubrieron que cuando el F-117 abría las puertas del compartimento de bombas, en los momentos previos al ataque, su firma en el radar aumentaba mucho, lo que daba tiempo para fijar el objetivo. Los serbios lanzaron al menos 2 misiles. El primero no alcanzó a la aeronave. El segundo también no alcanzó a la aeronave, pero el misil explotó muy cerca del F-117, alcanzándolo con varios fragmentos que dañaron los controles de vuelo, obligando al piloto a eyectarse. El avión impactó el suelo poco tiempo después y su estructura quedó relativamente intacta, siendo posteriormente entregada a los rusos. Lo curioso es que pocos años después, el piloto del F-117, Dali Selko, y el operador de misiles, Zoltan Dani, se hicieron amigos. Después de ese incidente, el perfil de las puertas del F-117 sufrió modificaciones para impedir que otros aparatos fueran derribados mediante esa técnica. En total, se construyeron 64 F-117, de los cuales 59 eran versiones de producción y 5 eran prototipos. Cada aparato sale a un precio de $42 millones y se estima que el programa de desarrollo de la aeronave costó $5.000 millones. La aeronave sigue siendo ampliamente utilizada, pero en 2005 su uso pasó a estar limitado a misiones muy específicas, y en 2006 fue retirado. Principalmente por la aparición del F-22, que es mucho más aerodinámico y mucho más furtivo. Esto se debe a que el F-20 y el F-22 tienen un RCS desigual, alrededor de 0,0.0001 metros cuadrados, lo que hace que el F-20 y el F-22 sean del tamaño de una abeja frente a una pantalla de radar. Esto gracias a los avances en la electrónica, en la ciencia de materiales, en la dinámica de fluidos y principalmente al avance de las supercomputadoras. No se puede hablar de todo lo que hay para decir sobre este avión, como 2 tornillos especiales que si estuvieran mal apretados ya aumentaban el RCS del avión, de las antenas que se retraían, de la velocidad excesiva para el aterrizaje que hacía necesario el uso de paracaídas, del reflejo del casco del piloto que favorecía su detección, de las puertas del tren de aterrizaje y de los paneles de acceso que tienen bordes dentados y que necesitaban encajar perfectamente cuando estaban cerrados, de las numerosas y poderosas computadoras a bordo que parecen funcionar. La aeronave caería. De los sensores, entre muchas otras cosas. La aeronave caería.